la verdad que nuevas son sus misericordias cada día. Entonces, cuando yo voy a la palabra y abro la Biblia en Éxodo 14, si me puedes ayudar, Esther, en la Nueva Versión Internacional, lo vamos a leer todo. Me encuentro con algunas cosas que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, unas cosas frescas, poderosas, y por eso le pido vaya conmigo ahí Éxodo 14. Si usted tiene la manera de buscar la versión NBI, lo puede hacer, y si no, bueno, hay algunas palabras que de repente un poco cambian. Vamos a verlo en las pantallas. Si usted no tiene esa versión, veámoslo en la pantalla. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo en este día que Él nos hable a nuestro corazón. Dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi, a Jirot, entre Migdol y el mar. Que acampen junto al mar frente a Baal, Zephón. Y el faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esta tierra, el desierto los tiene acorralados. Una de las cosas que hace el pasado, porque recuerde que la palabra faraón significa pasado, es que el pasado nos busca tener en esta sensación que dice el versículo 3, perdidos, sentirnos perdidos o sentirnos acorralados. Hay mucha gente que dice: yo estoy donde estoy porque pues no estoy enamorado, estoy simplemente enganchado. Cuando uno está enganchado a un lugar, dices: puedo estar en ese trabajo, puedo estar aquí, puedo estar allá, pero no sentir que realmente estoy siendo feliz. Y eso es lo que hace realmente el pasado. El pasado, muchas veces cuando tú vives de alimentarte del pasado, te sientes perdido, como dice el versículo 3, como que andamos perdidos, como que el desierto nos acorrala. Y la Biblia dice en específico que las palabras, escuchen esto, en el versículo 3 empieza diciendo: el faraón va a pensar. El pasado piensa, el año que se está yendo, el año que estamos despidiendo, piensa o que tú te vas a quedar perdido en esta tierra, o que bien el desierto te tiene que acorralar. Dice el 4, yo por mi parte, dígalo, yo por mi parte. Y ahí empieza, escuche bien esto, el que en este año 2025, estamos por entrar, despedir el 24 y 25, yo por mi parte, dice el Señor, endureceré el corazón del faraón. O sea, ahí entra Dios. Dice, el faraón piensa que están acorralados y perdidos. ¿Cuánta gente hoy en día no podemos sentirnos así, hermanos? Acorralados porque estamos en un lugar pues donde no hay otra opción, o perdidos. ¿Cuánta gente puede decir: estoy donde estoy, en el trabajo que estoy, en la familia que estoy, pero me siento o acorralado o perdido? Porque aquí es donde quiero mostrarle algunas de las cosas que hace Faraón cuando endurece su corazón, porque estamos hablando que si quitáramos la palabra faraón y pusiéramos el pasado, yo por mi parte endureceré el corazón de ese pasado, de ese faraón, para que lo siga. Lo que hace el pasado es que te persigue. ¿Ya vio la palabra persiga? Dice, faraón, que es el pasado, te va a perseguir. Te van a perseguir tus errores, tus malas decisiones, ese sentimiento que muchas veces nosotros tenemos, amados hermanos, de decir, como que mi pasado no me dejas, mi pasado me tiene tan atado, me tiene tan en el fango que me siento indigno, me siento infeliz, siento que a lo mejor no me merezco. Y el pasado es tremendo, amados hermanos. Y más cuando tú te dejas usar por Satanás y le recuerdas a alguien su pasado, eso lastima mucho. Porque recordarle a alguien su pasado es tener un corazón endurecido como Faraón. Decirle a alguien, ay, yo no sé a qué vas a la iglesia, si acuérdate cómo eras antes. Acuérdate las posadas, el maratón Guadalupe Reyes, cómo lo pasabas. Y esas cosas alimentan en nosotros sentirnos, como dice el versículo 3, acorralados, escuche, acorralados dice el 3, o bien perdidos. Ahora, dice, voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Voy a cubrirme, es decir, me voy a vestir con lo que le va a pasar a faraón y a su ejército. La gloria de Jehová, por eso está diciendo ahí, ¿verdad? Se manifiesta en tres cosas. En situaciones que muchas veces para nosotros las vemos sin salida, situaciones imposibles, cuando la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Situaciones posibles, situaciones del pasado, o bien muchas veces
lo que hace el Señor es glorificarse. Si, amados hermanos, nosotros tuviéramos una vida perfecta, sin enfermedades, sin luchas, sin problemas, sin pruebas de dinero, entonces Dios tendría que glorificarse, pues ya no tendría trabajo. No, sin embargo, Dios le gusta glorificarse cuando nos sentimos, como dice el versículo 3, perdidos o acorralados. Dice, voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Ahí habla una vez más la palabra Yahweh. Su nombre es yo soy, el eterno. Esa es la palabra yo soy, el eterno. Dice el 5. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, ahí ya le cambia el nombre, ya no es faraón, es el rey de Egipto. Se había escapado, o sea, cuando tú te escapas, escucha bien esto, de tu pasado. Y no estoy diciendo, amados hermanos, que el 2024, por muy difícil que fue para muchos, yo levanto primero la mano, aquí no, ¿verdad? Me voy a Jusco porque allá sí me dicen la verdad, la neta. No habrá alguien que diga, pastor, para mí fue un año difícil en mi salud. No, yo creo que sí. Les voy a decir algo realmente. Un año como estos que son difíciles, por supuesto es que se vuelven, y pedagógicos me refiero a que nos dejan enseñanza, nos dejan dolor, ¿sí? Nos dejan una marca, una cicatriz, lo dije el miércoles, ¿sí? Hay cicatrices físicas. ¿Cuál es la cicatriz más grande que tienes en tu cuerpo? ¿Y cuál es la cicatriz en tu alma más grande que tienes? Y aún ahí hay un significado. Entonces dice que cuando el rey de Egipto, o sea, Faraón, se enteró de que el pueblo se había escapado, cuando el pasado se enteró que tú brincaste de un año a otro, cuando ese pasado, dice, tanto él como los funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Acuérdese que Faraón lo que quería era mano de obra gratis. Faraón quería, aparte de un genocida, de un perseguidor, de un opresor, lo que él quería era mano de obra gratis, era negrear al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, amados hermanos, habían trabajado años una tierra y nunca habían cobrado nada. ¿Cuántas veces nos sentimos, y sobre todo eso yo lo veo mucho con las mujeres que se han dedicado, aunque sí es un trabajo ser ama de casa, de verdad que sí, uno valora mucho a la mujer que se ha dedicado 100% a su casa y a sus hijos, y también a la mujer que ha salido, porque a veces dicen, no, es que mi mamá me abandonó, no, y si te hubiera abandonado, ¿qué comerías? Si tu mamá no hubiera trabajado, ¿qué come? ¿Dónde vives? ¿Quién paga la renta? Entonces, se valora ese trabajo, ese corazón. Pero escuche, lo que sucedió en el corazón aquí con Faraón es que hay sentimientos que todos tenemos de decir, siento que estoy en un lugar donde estoy atrapado y donde por más que trabajo y pasan los años, pues no prospero, no avanzo. Eso es lo que estaba haciendo Faraón. Faraón y sus funcionarios se dan cuenta que el pueblo de Israel sale y dice, se nos va mano de obra gratis, se nos van todo el pueblo oprimido, esclavizado, lleno de cadenas, llenos de candados, no los dejen ir. Y el pasado va a corretearte, amado hermano, no creas, si tú no haces las paces con tu pasado, el pasado te va a perseguir. Y el pasado es cruel, y el pasado es frío, es duro. Por eso dice, ¿cómo pudimos, como pregunta, cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento, versículo 6, ordenó el faraón que prepararan su carro y tomó llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. Pero el Señor, versículo 8, endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. ¿Cómo dice? Con aire triunfal. El pasado triunfa sobre ti cuando tú te estancas, cuando tú te enamoras, cuando tú te abrazas. Cuando tú, amados hermanos, hay un momento en donde tenemos que saldar el pasado, liquidar el pasado. Decir, sí aprendí mucho en el 2024, pero no puedo vivir de glorias de este año, ni tampoco puedo pensar que este año es imperdonable para mí. Porque por mucho que hay errores, somos humanos, nos equivocamos. El pasado, amados hermanos, es como Faraón. Hay un canto de Eric Porta, usted se acuerda mucho que aquí incluso lo cantan los hermanos de la alabanza,
que habla de eso, ¿no? Faraón, Faraón. Es como declarar, deja libre a mi pueblo. ¿Cuánta gente no está atada al pasado? Olvídense ya, si habláramos de la ansiedad, lo que es el exceso de futuro, porque la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Hoy hay mucha gente que todo el tiempo está, amados hermanos, sufriendo por cosas que todavía no pasan. Y sufriendo porque, y si salgo a la calle y me pasa esto y me roban y mis hijos y mi esposo, y hay una preocupación, que eso es ansiedad. Pero eso ni lo toco porque aquí no terminaríamos nunca. No, yo estoy hablando, amados hermanos, de cómo dice la palabra que el faraón salió en persecución contra los israelitas, que representa el pasado. Dice: fueron perseguidos, dice el versículo 8 al final, saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. 9. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes, tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando acampaban junto al mar, cerca de Pi, a Jirot y frente a Baal Zephón. Y el faraón iba acercándose. ¿Ya vio? Él se iba acercando. El faraón, lo que era el rey de Egipto, no los quería soltar. Estaba él corriendo con sus carros, con sus oficiales, con todo un gran ejército, pero se acercó. Y es que ¿cómo poder, amados hermanos, nosotros dejar que alguien se te acerque? Se acerca a alguien cuando tú te detienes. Porque si tú sigues marchando, si tú sigues avanzando, el que viene atrás le va a costar más trabajo alcanzarte. ¿Cuándo me alcanza mi pasado? Cuando yo me detengo. Cuando yo decido dejar de vivir, de soñar, cuando yo decido de dejar de creer y de confiar sobre todo. Por eso dice incluso la palabra, uno de mis libros favoritos de la Biblia es Santiago. Esa carta de Santiago tiene varios versículos, y hay uno de ellos que a mí me gusta, que dice: Dios se preocupa, o Dios se encarga de alimentar y de preocupar. Pero escuche, encontré una versión bíblica que dice: Dios cuida a sus hijos de cerca. De cerca. Cuando tú hables de Jehová Shalom, Jehová la paz de Jehová, el que me cuida, es de cerca. No es como tu tío que te mandaba los tenis Jordan del 32 desde Estados Unidos, y eso no es cuidado, eso es un detalle. Pero el que te cuida de cerca es el que pone tu mano en tu frente por si hay fiebre, el que pone tu mano en tu estómago cuando hay un problema en tu estómago. No, eso es cuidar de cerca. Cuidar, bueno, pues cualquiera puede enviar, cualquiera puede decir: yo envío buenos deseos, desde aquí te echo un ojito, desde la cámara te vigilo. Y Dios está diciendo en Santiago: yo te cuido, porque además dice que Él nos cuida de cerca, no de lejos, amados hermanos. El hecho de que Dios esté tan lejos, aparentemente, porque el tercer cielo pues no está como de aquí a Tláhuac, no significa que Él no sea omnipresente. Él está. Dice, por favor, hermano, ayúdeme, el Salmo 34, 18. Él está cercano. Salmo 34, 18. Cerquita. Cercano. ¿Lo leo conmigo? ¿El Señor está lejos o cerca? Cerca. O sea, no negociemos lo que dice la Biblia. El Señor está cerca. ¿De quién? De los quebrantados. ¿Qué es lo contrario a un quebrantado y a un contrito? A un abatido de espíritu. Es la arrogancia, la altivez. No, cuando tú te quebrantas, cuando tú dices: Señor, me siento derrotado, no puedo ni siquiera seguir, renuncio. Ahí Él viene y Él te abraza. A veces cuidar a un familiar enfermo cansa más a la persona que cuida al enfermo que también el enfermo. Necesitas nuevas fuerzas de parte de Dios. El papá, la mamá que hoy están a punto de decir: pastor, ¿cómo quisiera salir corriendo de mi casa, volverme un soltero? El Señor viene y te da nuevas fuerzas. Ahora, escuchemos. Volvamos a Éxodo 14, 10 para seguir con esta lectura. Hoy vamos a leer todo el 14, por eso no quiero hacer muchas pausas para no alargar. Dice el 10, Éxodo 14, 10. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Muchos, a veces, hasta que no nos pisa los talones el enemigo, las situaciones difíciles, no clamamos al Señor. Pero ¿y entonces cómo clamaríamos? Si no es a través de sentir así.
Yo creo que aparte de sentir que les pisaban los talones, tal vez esta versión bíblica, que es una de las más, con un lenguaje mucho más actual, podrían haber hasta escrito, ¿no? Sentían cómo los respiraban en la nuca. O sea, ya estaban cerquita, hermanos, vean, ellos iban caminando y, pues claro, ellos iban caminando con bebés, con niños, con personas muy adultas. Y los otros iban en carros, porque dice que tomó de 600 de los mejores, 600 del equipo, de lo más élite, de lo más pro, de lo más prime, tomó para perseguir a un pueblo cansado, porque se quiso, lo que voy a decir, pero quiso usar de un pueblo cansado, de un pueblo lento, de un pueblo que no venía de estar 400 años en Acapulco, en La Roqueta y en Caleta y Caletilla, sino que estaban trabajando día y noche como esclavos. Y ahora ese pueblo que estaba cansado, ese pueblo que había pasado por muchos momentos difíciles durante su esclavitud, querían su libertad. Por eso es que ahora entiendo por qué la palabra faraón, el nombre faraón significa pasado. Porque si es el pasado, amados hermanos, el pasado no te da tregua. El pasado te va a pisar tus talones y vas a sentir miedo. Pero ahí es ahí cuando vamos a clamar al Señor. ¿Cuántos quieren clamar al Señor? 11 por favor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos para morir en el desierto? ¿Qué haces con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Si usted se da cuenta, ahí hay una discusión ya entre ellos. Ya el enemigo ya no era el faraón, el enemigo era dentro de la casa. Porque una casa se divide, una casa es derrotada, es destruida, cuando los miembros de esa casa no se ponen ni de acuerdo. Es la manera en la que al final de cuentas el enemigo obra, y lo dice Nehemías capítulo 4. El enemigo permite que de adentro el padre pelee con el hijo con el padre, la esposa con el esposo, con la esposa, y ellos empiezan a discutir. El pueblo le empieza a reclamar a Moisés: para eso nos sacaste, para que vengamos aquí a morir en una persecución. Pero ellos no entendían, amados hermanos, que pasar de una esclavitud a una libertad, pasar es como ahora que estamos nosotros dejando este año 2024, ¿no? Ya está corriendo este mes, el último mes del año 2024, y aunque hay retos, porque claro que hay retos, claro que no queremos llegar al 2000, o habrá alguien que quiera llegar al 2025 igual endeudado, enfermo, oprimido, encadenado. No, yo creo que todos queremos llegar con gozo, con alegría, con una actitud distinta, ¿no? Buscando la palabra, leyendo, ayunando, orando, sirviendo, distinto. Y entonces empieza la discusión dentro de casa. Empieza el problema entre los hijos y el papá. Y dice: ya en Egipto, o 12, te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto, ¿verdad? Casi que no venga otro año nuevo, que no nos cambie otro año, así déjanos. Pero viene aquí la palabra tan hermosa donde dice: no tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Ahí vemos, amados hermanos, cómo una palabra de un líder, de un pastor, la palabra del padre sobre sus hijos o del esposo sobre su esposa es importante. Si Moisés se hubiera melancólico y dramático y teatral como el pueblo, hubiera dicho: ay, sí es cierto, tienen razón, chicos, mira cómo el Señor. No, Moisés estaba tan seguro. ¿Pero por qué estaba Moisés tan seguro en responderles: no tengan miedo, porque hoy verán salvación? Porque él había estado en el monte Sinaí, en la presencia del Señor. Dice que su rostro, ¿qué? Brillaba. Moisés se había cargado en la presencia de Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, nada te toma por sorpresa. Cuando tú estás en la presencia de Dios, nada te infunde miedo. Cuando tú estás en la presencia de Dios, estás tan cargado de su gloria que aunque te amenacen, que aunque te digan, que aunque te metan miedo, tú dices: yo sé que Jehová tiene mi vida en sus manos. Por eso Moisés respondió así. No porque Moisés estuviera inscrito a un club de optimistas
o porque Moisés, ¿verdad?, estuviera tomando un curso online de liderazgo. No, el mayor curso, por decirlo así, que no es la palabra que buscaba o correcta, que Moisés encontró, ¿sabe qué era? La presencia del Señor. La presencia de Dios es como un bálsamo, es como un ungüento suave, que Dios quiere muchas veces que nosotros entremos a esa presencia para que cuando tu casa pase por crisis, no salgas corriendo junto con todos los que están en crisis, sino que cuando tu casa entre en crisis, tú puedas decirles: no tengan miedo, familia, no tengan miedo. Claro que todos tenemos miedo, amados hermanos, a qué va a pasar. No sabemos qué va a ser del 2025. Un cambio de poder entre Estados Unidos y México, no sabemos. Pero lo que sí sabemos, amados hermanos, es que aunque se caiga el cielo, nosotros tenemos al Señor que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. No dice el dólar es mi pastor, la criptomoneda, no, el Señor es mi pastor. Hoy hay mucha gente que tiende a estar incluso lleno de ansiedad porque no saben si su trabajo va a ser seguro. Mira, yo te puedo decir que tu trabajo a lo mejor no es seguro, o que tu sindicato no es seguro y no sabe defenderte. Pero sí conozco a alguien en los cielos que dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrán los justos, a él correrán los justos, y que él los va a defender. Yo no sé si el dólar es estable, yo no sé si tu sindicato, si tu jefe es estable, si tu empresa es estable, pero sí sé que hay alguien en los cielos que dice: David decía, joven fui, hoy soy viejo y nunca he visto un desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es como si Dios te dijera: no tengas miedo. No tengas miedo en empezar a hablar del 2025. ¿Por qué? Porque dice: mantén tu posición. Hoy mismo tú serás testigo de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ese año 2024 que se está yendo, dile chao, bye, dile bye, bye. Quédate con las enseñanzas, quédate con, sí, porque no está mal, con la cicatriz que te dejó el 2024, sí. A lo mejor una descalabrada, a lo mejor otra descalabrada en tu economía, en tu bolsillo. Eso quédatelo como algo pedagógico, pero no te enamores de este año. Ya déjalo, empiézalo a soltar. Empieza a soltarlo y abre tus brazos para lo nuevo que viene. Pero aquí vamos a ver algo. Dice 14: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Yo pensé que se iba a alegrar, que iba a decir amén. Ustedes, ¿por qué dice ustedes quédense quietos? Porque mire, hermano, ¿quiénes conducen? Levanten la mano, ¿quién conduce? Moto, barco, carro, lo que conduzca, no sé. ¿Usted podría manejar con otra mano en su volante? O sea, que el copiloto de repente intentara como que le entrara un espíritu de Toretto y te dijera: no, yo para acá y tú para allá. ¿Se puede manejar con dos manos distintas un volante? No. Por eso está diciendo: tú quédate quieto, suelta las manos del volante, porque dice el Señor: yo te voy a dirigir. Yo te voy a llevar. Que esa es mi oración, que el año 2025, amados hermanos, nos dejemos guiar 100% por el Señor. Que no sean nuestras emociones, porque por guiarte en tus propias emociones te casaste con quien no te tenías que casar posiblemente. Y decimos: ay, pastor, ¿para qué me lo dices 30 años después? Ya, la cebollita ya está ahí, ahora solo llora. Pero yo le hablo a los que todavía no se casan, a los que todavía no dan un paso, que este año no sea una emoción la que te lleve a una decisión equivocada, ni en dónde trabajar, ni en dónde servir, ni con quién casarte, sino que le pidamos al Espíritu Santo, a Dios: Señor, no me dejes abrir un negocio que mis ojos y mis emociones quieren abrir. Tú dime qué negocio abrir. ¿Tú estarás conmigo? ¿Cómo le dijo el pueblo a Josué en el capítulo 1? Cuando Dios le habla a Josué, ustedes han escuchado cuántas veces, por lo menos 6 en un capítulo: mira que te mando que te esfuerces y no seas valiente. Pero le dice el pueblo, eso es lo que le dice el Señor: Josué, yo te mando que te esfuerces y no seas valiente. Y cuando el pueblo abrió la boca, ¿sabe qué le dijo el pueblo a Josué? Josué, si Dios está contigo como estuvo con Moisés, tú cuentas con nuestro apoyo. Si no, no. ¿Por qué? Porque el pueblo, amados hermanos, habían visto lo que Dios había hecho con Moisés. No podían esperar menos. Pero ahora yo me pongo a pensar: ¿será? Pues yo creo como que Josué sordo no estaba, ni malito de su cabeza.
¿Por qué Dios le repite simplemente en el capítulo 1 tantas, esfuérzate y sé valiente? Y luego en el capítulo 8 otra vez, 4 veces, esfuérzate y sé valiente. Y encontré una respuesta. De todo el pueblo de Israel, el que más había perdido y el que estaba en un luto en ese momento era Josué. Josué había perdido a su papá espiritual, a su líder, a su amigo, a su mentor. Josué no había perdido, amados hermanos, un vecino. Josué había perdido a alguien que amaba y su nombre era Moisés. Por lo tanto, Dios sabe la palabra que nosotros necesitamos en el momento justo. Por eso ahora entiendo por qué le dijo tantas veces, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué, Josué? Porque yo sé que te está doliendo la muerte de Moisés. Moisés no fue un colaborador más, un socio más. Moisés fue tu padre espiritual, fue tu mentor, fue el que te dio dirección, fue el que abrió el mar. Tú viste cómo yo estuve con Moisés. Entonces, amados hermanos, solo Dios sabe qué palabra nos va a dar en el momento indicado y en el momento justo. Por eso aquí les está diciendo, ustedes queden quietos, esperen, que el Señor va a presentar batalla por ustedes. 15. Pero el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué oras a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Es que, hermanos, hoy en día hay mucha gente que solo cree que la oración va a responder ciertas cosas. Y una cosa es la oración y otra cosa es que te pongas en marcha. Porque hay gente que mucha oración, mucha dobladera de rodillas, pero cero ponerte en marcha. Y este año 2025, a lo mejor muchos dicen, pastor, yo este año he dedicado tiempo a la oración, he dedicado tiempo al clamor, he dedicado tiempo a buscar al Señor, y eso está bien, créeme que eso está muy bien. Pero aquí el Señor les está dejando una indicación que es, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué oras? Manda al pueblo, ordénale al pueblo que se pongan en marcha, que se levanten y que salgan, que dejen la esclavitud. ¿Por qué? Porque si ellos, amados hermanos, no se ponen en marcha, ¿sabes qué hubiera pasado? Faraón llega y los vuelve a capturar y los vuelven a esclavizar. Y para nosotros poder dejar un año y entrar a otro, necesitamos ponernos, dile que está a tu lado, ponte en marcha. No podemos nosotros seguir tirados y, ay, pastor, es que mira que no lo logro. Sí lo vas a lograr. Sí lo vas a lograr. Si Dios estuvo contigo en el 2020 que todas las empresas cerraron y no te dejó, ¿por qué ahora no? ¿Por qué dudas ahora de su gracia? Ahora, sigamos. 16. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Miren, siempre que uno ve la mano de Dios a favor nuestro, también Dios pone su mano sobre mucha gente. Por eso ahora entiendo por qué la Biblia dice, el que sirva siga sirviendo, el que sea santo siga siendo más santo. Pero el mismo versículo dice, el que peque siga pecando. Es como si el Señor dijera, el que quiere estar endurecido, yo lo entrego. Eso se llama acumular ascuas de fuego. Y ascuas de fuego significa cuando el Señor te entrega por completo. Cuando uno en un corazón dice, mira, es que pongo excusas para salir de esto, dice el Señor ahí. Por eso dice, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios. Porque el pasado, acuérdese bien, ese corazón de ese pasado es duro. El pasado realmente es duro. Y dice, ¿para qué lo va a endurecer? Para que los persigan. No, ya estamos en el otro, en el 17. 17. Para que los persigan, ¿ya lo vio? ¿Para qué voy a endurecer? Para que los persigan. Ese es el propósito, amados hermanos, del por qué el diablo le gusta trabajar con el pasado, para que te persiga. Y dice entonces, para ir cerrando, voy a cubrirme de gloria a costa de Faraón y de su ejército y sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa del Faraón, sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que marchaba enfrente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Como sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia. Dios movió a sus ángeles, movió a la nube y movió a la columna. Porque había tres cosas con las cuales viajaban ellos: ángeles, nubes y columnas. Las columnas eran columnas literal de fuego,
que cuando ellos paraban, se prendían las columnas de fuego y los mantenían calientitos, porque el frío, el desierto es frío. Pero en el día, ¿para qué querían calor? Si de por sí el calor, entonces Dios mandaba una nube suave que les daba frescura, que les daba sombra. ¿Se imagina usted el cuidado? Por eso yo le digo, recuerde, Dios cuida de nosotros de cerca. Esa palabra, ponerle, Dios cuida de mí, sí, amén, ya lo había escuchado, pero Dios cuida de mí de cerca, eso cambia muchas cosas. Eso nos da una fe de decir, Él está conmigo. Aunque no lo veo, Él está conmigo. ¿Alguien entiende la ley de la termodinámica? ¿Alguien la entiende? ¿Alguien me podría decir, pastor, mira, no, yo no la entiendo, pero por fe sé que existe? O la ley de la gravedad. Yo no sé cómo funciona, yo no sé ni siquiera cómo funciona el viento, cómo funcionan las olas y qué conexión tiene la luna con la tierra y por qué es el satélite natural. No lo sé, solo sé por fe que tiene una función. Lo mismo en la palabra, amados hermanos. Hay cosas en la Biblia que yo no entiendo cuando hablamos de la razón, porque yo no sé, pero ¿cómo le habrá hecho Moisés para partir con una vara el mar? Si yo ya fui a Xochimilco y en las trajineras me caí, ¿qué pude? No, es que yo no lo voy a comprender en lo humano. Yo lo que necesito es creer. Y hoy para poder nosotros pasar a un nuevo año, necesitamos simplemente creer. No razonar a Dios. Porque un padre que razona a Dios, al rato va a tener hijos que razonan a Dios, hijos ateos, agnósticos, incrédulos, creyendo que porque papá razona a Dios, yo tengo que razonar a Dios. No, lo que tú necesitas como papá es tener fe para que tus hijos tengan fe, porque tú no puedes dar algo que no tienes. Si tú eres un hombre de fe, tus hijos van a ser hombres de fe. Si tú eres un hombre que espera en Dios, tus hijos van a esperar en Dios. Entonces escuche esto, dice, quedando entre los egipcios y los israelitas, durante toda la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en todas las noches no pudieron acercarse los unos a los otros. Es que el Dios no va a permitir que se te acerque una persona o el diablo o lo que quiera acercarse para ti. Él supo cómo acomodar sus ángeles, su columna, su nube, para que no quedaran cerca. O sea, toda la noche, porque ya los habían alcanzado. Pero cuando los alcanzan, amados hermanos, había una separación que no los dejaba ver, no los dejaba pasar. Cuando ellos querían ya ponerle mano a los israelitas, Dios cercó a los israelitas y no los pudieron tocar. No pudieron. El diablo no va a poder tocar si Dios no lo autoriza. El diablo no va a poder tocar porque por algo dice la Biblia, ni las puertas pueden prevalecer contra la iglesia. Entonces, con esto tú debes de tener en tu corazón, nada me va a tocar si Dios no lo permite. Entonces Moisés extendió su brazo sobre el mar. O sea, Dios estaba conteniendo atrás. Ya Moisés frente al mar. Estaban los israelitas, la separación con sus ángeles, columnas y con fuego y con nubes. Y atrás estaban los otros hombres rabiosos, venenosos, queriendo agarrar al pueblo de Israel. Entonces Moisés extiende su brazo sobre el mar. Dice, y toda la noche envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder. Toda la noche. Le voy a decir algo, hermano, que encontré en la Biblia, que son dos. La vara de almendro, que en una noche reverdeció. La vara de almendro estaba guardada en un lugar, pero ya no era una raíz arrancada. Aún así, una raíz arrancada ya no puede florecer. Era una vara. Era madera que tenía una brea especial, ya le habían dado forma, estaba guardada. Y el Señor le dice, aún lo que tú pensarías que no tiene vida y fertilidad, yo en una noche puedo cambiar. Hermanos, nunca subestimes lo que Dios puede hacer solo en una noche. El giro que Dios le puede dar a tu situación. Mire, ocupó una noche para que el viento abriera el mar. Mientras simplemente Moisés estaba extendiendo su vara, el Señor estaba enviando un viento que toda la noche abrió brecha. Toda la noche levantó, separó. Mientras el viento abría el mar, el mismo viento estaba secando, porque la promesa de ellos van a cruzar por tierra seca. No dijo, van a cruzar ahí entre el fango, entre el lodo. No, tierra seca. El viento estaba haciendo dos trabajos: abrir el mar y secar la tierra. Ahí, una noche, reverdeció la vara. Una noche Dios abrió el mar. ¿Qué tú no puedes esperar que Dios haga en una noche?
Por eso yo les decía, amados hermanos en fe, puedes tú orar en las noches por tu cama, la cama de tus hijos, porque Dios puede hacer algo en esos corazones. Ay, no, pastor, pero es que usted no los conoce como son. Usted vaya y ore por su cama. Padre, yo bendigo a mis hijos, bendigo el lecho donde ellos duermen. Yo sé que así que si una vara reverdeció una noche y en una noche el mar fue abierto a la mitad, yo bendigo a mis hijos, porque sé que en una noche tú puedes hacer muchas cosas. Una noche le pidió el Señor a Moisés y dice: convirtiéndolo en tierra seca, y las aguas del mar se dividieron. 22. Y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y a la otra izquierda, y a la izquierda. No solo una muralla, hermanos. Ustedes podrían pensar, o sea, con todo respeto lo digo, nosotros lo estamos solo imaginando, porque nadie de aquí vio esto que pasó. Esto tiene cientos de años. ¿Se imagina usted voltear a la derecha y ver el mar contenido y ver a los peces? No que acuario ni que nada, ¿verdad? Imagínate el espectáculo, la gloria, lo que Dios puede hacer para maravillarlos y decir: ustedes que minutos antes estaban diciendo que por qué no habían muerto y se habían quedado en esclavitud en Egipto, ahora, minutos después, estaban viendo un acuario 100% natural, agua contenida, ¿sí? Millones y millones de litros de agua contenida, mientras ellos cruzaban suave, seca y tranquilamente, porque atrás el Señor tenía sus ángeles, su columna y su nube, conteniendo a los egipcios rabiosos que querían matarlos. Ahí el Señor dijo: ustedes tranquilos, ustedes vayan, ¿verdad? Tranquilos, no corran a recibir herencia, tranquilo, que yo aquí tengo tranquilo a Faraón. Eso es Dios, esa es la gloria del Señor. Eso es lo que Moisés quería dejarle al pueblo, pero el pueblo estaba enfatizado en el pasado. Ellos llegó un momento, hermanos, en donde se enamoraron del pasado, de lo que representaba Egipcio. Por eso nunca te enamores de tu pasado, porque el pasado ya fue. Hay cosas hermosas. Si yo le dijera, ¿alguien recordaría su primer beso? Ay, pastor, cállate, que ya me dieron aquí, las maripositas ya se me movieron. Son cosas bonitas, pero también alguien recuerda, no sé, si el primer asalto que te hicieron, la primera vez que te jalaron, dices: no, eso fue horrible. Hay momentos donde el pasado tiene eso, cicatrices. Pero yo no veo a nadie que diga: mira, me voy a mudar a vivir al pasado. No. Todos queremos lo nuevo, vino nuevo, en odres nuevos. ¿Cuántos quieren un vino nuevo? Pues seamos odres nuevos, amén. Y voy a terminar. Ahora sí, los egipcios los persiguieron. Ya se quita los ángeles, la nube y el fuego, la columna. Los egipcios los comienzan a perseguir. Todos los caballos y carros del faraón con todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Dale un aplauso al rey. Entonces, vamos al 26. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida, porque ahora los que cazaban ahora estaban siendo cazados, el cazador se volvió presa, se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. ¿Dónde tiene que acabar tu pasado? Dice la Biblia que Él tomó nuestro pecado. ¿Y dónde lo mandó? Al fondo del mar. ¿Dónde acabó el faraón que representa el pasado? Donde debe decir, en el fondo del mar. ¿Por qué? Yo no me imagino, amados hermanos, a Dios. Olvidamos, perdón que les voy a decir a algunos, olvidamos el versículo que dice que Él nos amó primero. Y que amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. Amor. Pero a veces nos sentimos indignos. Hoy en día, hermanos, hoy en día, después de ya servir, tomar un encuentro, tener años de cristianos, muchos nos sentimos indignos.
Y hay algo que no nos deja tomar nuestra posición de decir, ¿por qué me siento indigno? Si Él me amó primero a mí. Con eso se está rompiendo todo pensamiento de decir, es que Dios me ama por temporadas. Es que el amor de Dios no es constante. No, el amor de Dios es fiel, constante. Dios ama. Dios es un Dios que ama. Y que a pesar de lo que el pueblo de Israel en ese momento estaban sintieron, ¿saben por qué Dios como bien lo dice, se rodeó de la gloria? Para mostrarle a su pueblo su amor. Todo es como si el Señor dijera, todo este espectáculo que acaban de ver es para demostrarles que yo los amo. Por eso quitémonos enseñanzas raras ahí en las iglesias que nosotros somos el reemplazo de Israel. No, Señor, Israel siempre va a ser Israel, el pueblo elegido de Dios. Nosotros no somos el reemplazo de nadie. Nosotros somos hijos de Dios que por fe, ¿verdad? Tenemos derecho, Juan 1:12, a ser llamados hijos de Dios. Adoptados, o sea, todavía más el amor. Nos adoptó por amor. No venimos de un linaje judío, pero sí somos sus hijos. Y yo le decía, el diablo podrá ser evangelista, el diablo podrá ser cristiano, el diablo podrá ser, pero no es hijo de Dios. Nunca el diablo va a poder ser hijo de Dios. Y por eso está enojado contra los hijos de Dios, porque la simiente dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza. No hay ángeles que tengan semejanza y que tengan igualdad. En ese sentido, imagen, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Solo nosotros. Solo nosotros. Siéntete amado por Dios. Porque cuando Dios te ha cuidado, esa enfermedad no te mató, ¿sabes por qué? Porque te ama. Ese accidente no te mató, ¿por qué? Porque te ama. Hoy estamos aquí porque nos ama. ¿Te has puesto a pensar que realmente una hermana hace tiempo me escribía que cuando le dio cáncer, ella se paraba en la ventana de su cuarto en el hospital, en las quimioterapias, y dice, yo veía cómo la gente seguía su vida normal mientras mi vida estaba en pausa. Y sabe, esa vez cuando yo hablaba con esta hermana y oré por ella, me dice, sabe, pastor, a veces hasta que una enfermedad de ese tipo no te llega, no valoras realmente salir, andar en el mercado, sentir el calor el sol en tu piel, en tu rostro, ¿verdad? Y a veces vamos quejándonos y vamos enojados y disfruta lo que Dios te ha dado. Los egipcios en su ida se toparon con el mar, el Señor los dejó en el fondo del mar y al recobrar las aguas, su estado normal, se tragaron a todos los carros, jinetes del faraón, el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas, y ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, 29, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. 30. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar, ya sin vida. ¿Se imagina? Pasó, ¿verdad?, ese momento de decir, quien me estaba persiguiendo, quien pisaba mis talones, quien respiraba en mi nuca, aquí está tendido. Es que es la manera en la que Dios le dijo al pueblo de Israel, mira cómo puse a tus enemigos por estrado de tus pies. Los que segundos antes te iban a matar, a ti y a tus hijos, ahora están los cuerpos tendidos haciendo una alfombra del mar. Porque Dios se encarga, amados hermanos, no solamente de defender a su pueblo, sino de poner mesa delante de nosotros. Aderezas mesa delante en presencia de mis angustiadores. Y dice, en ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto, los israelitas, 31. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Yo quiero que se ponga de pie y que en este momento podamos soltar un canto ahí que tenemos preparado, un canto que te va a llenar de fe. Y quiero que en este momento tú, al ponerte de pie, puedas orar al Espíritu Santo y pedirle al Padre, a ese Dios amoroso, a ese Dios precioso, perdonador, que Él te ayude. Que ahora que estamos a punto, no digo que ya se acabó el año, pero estamos a días de terminar el año, dejes el pasado, entrégale al Señor todo. Incluso puede hoy, en este día, venir algunos de ustedes cargados por alguna situación. Yo te voy a dar un consejo que, bueno, pues yo no soy nadie para dar consejos, pero a mí me ha servido mucho.
Y he aprendido a soltar todo en manos del Señor. Lo que se puede arreglar y lo que no se puede arreglar. Lo que tengo control y lo que no tengo control, se lo he soltado todo al Señor. Le he dicho, Padre, yo suelto todo. Aún lo que me roba mi paz, lo que me roba mi tranquilidad, lo que me